Conexión final. José María Calvo. Hola. Le pido que no me corte. Por favor, no lo haga. Si bien el contenido del mensaje se parece más a una súplica que a un pedido, mi voz expresa todo lo contrario. Estoy sereno. Mis palabras son claras y firmes, como la superficie de un lago en medio de un frío invierno. En el otro extremo hubo un hola, algo breve y desprovisto de cualquier emoción. Ya sabemos que el automatismo es hijo reconocido de la repetición y que sus frutos, como el desearle salud a quien estornuda o nombrar a Dios ante un hecho pasmoso, acarrean muy poco valor intrínseco. Busco continuar. Mi interlocutor pronuncia un pero. Esta vez, la palabra es menos involuntaria que la anterior, pero la forma en que la dice, sin fuerza, como en una exhalación, evidencia la prudencia desmedida de quien camina a oscuras o duda de sus actos. Enseguida le contesto que se calle, que no me interrumpa y que principalmente no me corte. Lo escucho respirar. Está contrariado. Acabo de tutearlo y no se lo esperaba. Casi presiento la pregunta en su boca. Se lo reitero. No me cortes y escúchame. Mi experiencia me ha enseñado que en estas situaciones no hay tiempo para perder. Él parece entenderlo, ya que depone su actitud. Se trata de un hombre. Me lo imagino, es algo que siempre hago. Ahí, con el teléfono pegado al oído, desconcertado ante la llamada de un desconocido. Entonces comienzo con mi rutina. Primero le explico lo básico, que la comunicación no debe interrumpirse. Esto es sencillo, y sinceramente no me genera un gran inconveniente. Basta con hacerle entender que, si eso sucediese, me sería imposible volver a contactarlo y que la ayuda que pretendo ofrecerle se perdería. Segundo, y he aquí lo difícil. Debo decirle que va a morir. Esta segunda parte es, digamos, compleja, y por eso ha sido un punto que siempre traté de mejorar. Con el correr de los años, intenté abordajes de lo más variados, desde ser directo y completamente brutal, hasta dar largos rodeos en pos de una conexión sincera. ¡Qué mierda! Incluso invertí tiempo en llenarme de conocimientos religiosos y metafísicos, además de asistir a algún que otro curso de oratoria. Todo fue inútil. Cometí el error que cometen los jóvenes cuando no controlan su entusiasmo y se embarcan en tareas absurdas, como detener una guerra, luchar contra el capitalismo o aferrarse al primer amor. Con la práctica comprendí que no hay un método eficaz para comunicar algo tan abrupto. Seguí mi instinto y lo solté tan transparentemente como pude. Apenas terminemos esta conversación, vas a morir. La reacción de mi interlocutor fue, una vez más, la prueba cabal de que el ser humano vive un sinfín de repeticiones y de que el hombre moderno sigue tan desnudo y sin rumbo como su antiguo predecesor africano. Enmudeció. En cuestión de segundos se había transformado en todos aquellos que contemplan su propia finitud ante lo infinito. Aproveché su estado y le repetí que no debía cortarme. Luego, con la destreza de un pescador que brazada a brazada tira del cordel para revelar lo que el anzuelo arrastra, retomé mi propósito. Vas a morir, y esta llamada es tu última posibilidad de comunicar algo. El silencio continuó. A veces puede pasar, me ha pasado, que la persona del otro lado entra en shock y se desmaya. Más silencio. Agudicé el oído. El sonido de una sirena pronto empezó a crecer. La interrupción, sin embargo, no venía del aparato, sino de mi entorno. Una ambulancia había invadido la cotidianeidad de mi calle. Esperé hasta que su eco se convirtió en un rumor. Hola, retomé la posibilidad de que se hubiera desmayado o me hubiera cortado. Hola. Al reconocer su respiración,
Una sonrisa se dibujó en mis labios. Seguía conmigo. No lo había perdido. Tras un breve intervalo, me habló. La respuesta literal fue: no entiendo. ¿Por qué? ¿Cómo? Debo admitir que se trató de una buena contestación. Hubo un tiempo en el que llevé un control de las respuestas. La que acababa de oír se inscribía en el conjunto de personas que, pese a la presencia de ciertas dudas, estaban dispuestas a creer. De ahí el ingreso en los primeros pasos del duelo, la negación y la confusión. Las palabras de ese hombre profesaban ese sentimiento, aunque había algo más. No era fácil describirlo. Quizás se trataba de una mágica expectación, como cuando uno admira el fuego y se pierde en sus llamas. Los demás grupos estaban formados por los descreídos, los negadores, los irascibles, los resignados, los comprensivos y los apresurados. La categorización era un poco más pormenorizada, y en algunos casos había subconjuntos que se extendían y mezclaban entre sí, pero no venía al caso recuperarla. Además, había llegado a la conclusión de que no me molestaba lidiar con ninguno, aunque prefería evitar a los últimos, aquellos que tomaban la llamada como una broma de mal gusto o un chantaje, y de inmediato la rechazaban. Ese tipo de personas me hacía sentir sumamente miserable. Por fortuna, estaba frente a un no entiendo, ¿por qué? ¿Cómo? Una elección de palabras de apariencia simple, pero que representan casi todo lo que uno necesita saber sobre cualquier cosa. Decidí cumplir su deseo y responderle de la manera más franca y detallada posible. No hay mucho para entender, simplemente funciona así. Una persona recibe mi llamado, le anuncio que va a morir, y cuando terminamos de conversar, muere. Pese a lo sincero de la información, juzgué necesario introducir varias perspectivas. Todos sabemos que la duda, al igual que el agua, siempre encuentra intersticios entre los cuales colarse. También es cierto que podría no decirle nada sobre su inminente destino y, a pesar de ello, la persona moriría de todos modos. Eso se debe a que mi intervención no decide nada. Soy como la sala de urgencias que recibe un paciente en estado crítico irreversible, como el fotógrafo que captura el momento exacto en que un depredador atrapa a su presa, o como un astrónomo que vislumbra un evento en el espacio exterior. No puedo cambiar lo inevitable, solo atestiguarlo. ¿Querés saber por qué? Me gustaría tener la respuesta. A veces creo que todo es un error. Aquella primera llamada, aquella mujer al otro lado de la línea que me preguntaba quién era y por qué la había llamado, y yo le explicaba que no lo había hecho, porque así es como sucede. Suena mi teléfono, lo atiendo, se oye el tono de llamada, una persona contesta. Nos comunicamos y, cuando terminamos, hice una pausa. Respiré profundamente. Las primeras veces no lo sabía. Creía que eran fallas de la empresa telefónica. Era algo que sucedía de vez en cuando con los viejos aparatos de cable. Aquella noche, luego de haber conversado con más de una veintena de desconocidos, me harté, apagué el celular y me fui a la cama. Después de todo, no era ilógico pensar que un problema que apareció de la nada se resolviera también de la misma manera. La realidad no tardó en demostrarme que lo único que se combate sobre el colchón es el cansancio. A los pocos días, cambié de dispositivo y de prestadora de servicio. Ahora que lo pongo en palabras, me viene a la mente una frase de Jane de La Fontaine. Con frecuencia, uno encuentra su destino en el camino que toma para evitarlo. Recuerdo que llegué a casa, saqué el teléfono de la caja, realicé la praxis correspondiente a la activación y, apenas lo tuve funcionando, sonó. No podía ser casualidad. Enseguida busqué un cuaderno y un bolígrafo.
Siempre tuve predilección por el razonamiento científico a la hora de afrontar lo inexplorado. Sentado en el living, armado de paciencia y sin saber qué buscar, escribí nombres, horarios, lugares, edades, profesiones y cualquier detalle que creyera importante. No todos se mostraban cooperativos a la hora de darme información, pero si lo hacían, lo anotaba. Horas más tarde, el fallecimiento de un hombre del espectáculo fue la noticia del momento y, para mí, la primera corroboración. No fue difícil buscar y reconocer las demás. Víctima fatal de un accidente automovilístico, cirujano sufre un infarto durante su ronda laboral, asalto y muerte en un banco, ahogamiento de una anciana en la bañera, escape de monóxido de carbono, muerte natural de una prestigiosa chef, incendio en un depósito, etc. Las malas noticias viajan rápido. Si te lo pones a analizar, es raro. Pareciera que morir fuera un hecho excepcional y no parte del ciclo natural de la vida. Lo bueno era que entre policiales y obituarios había encontrado el denominador común: la muerte. Y con algo más de experiencia, algunas reglas. Las llamadas no quedaban registradas en mi celular y tampoco en el de la otra persona. La comunicación se interrumpía si mi interlocutor o yo intentábamos decirnos nuestros números de teléfono. El tiempo máximo de conexión rondaba las 12 horas. Muy rara vez me comunicaban con alguien de un idioma diferente. No se podía activar el altavoz a menos que ya estuviese funcionando. Una vez que se iniciaba la comunicación, no podían interferir terceros y, por último, yo no podía rehusar ocupar mi lado del teléfono. Sé que lo estás pensando. Es una locura, no puede ser, estás inventando todo. Quizás deba decirte que llevo muchos años haciendo esto. Lo que te estoy contando fue puesto a prueba y contrastado miles de veces. Mientras se establecía la unión entre los primeros llamados y las muertes, me contacté con una sexagenaria que vivía junto a su hija con síndrome de Down. Ella fue la primera que me rogó por vivir. Yo no le había dicho nada. Ella simplemente lo sabía, y no hacía más que explicarme que su hija no tenía a nadie más, que el mundo era demasiado hostil para dejarla sola. Me pidió más tiempo. Me dijo que al menos le diera un par de días para organizarse. Yo no sabía qué hacer. Ella lloraba. De fondo se escuchaba a su hija consolándola con voz gangosa. Estuve al teléfono hasta que no lo soporté más y le corté. En otra ocasión me comuniqué con un niño de 7 años. Su papá y su mamá se habían ido a trabajar y lo habían dejado a cargo de la casa. El niño estaba cocinando cuando me contestó. Enseguida le pedí que interrumpiera lo que estaba haciendo y se alejara de la cocina. Le dije que se sentara en el sillón y que no tocara nada. Recuerdo que me repetía constantemente que tenía hambre. Yo trataba de convencerlo de que faltaba poco para que sus padres llegaran. Le di charla, le pregunté por su familia, por sus amigos del colegio, y le inventé algunas historias. Cada tanto volvía a repetirme que tenía hambre. Lo entretuve todo el tiempo que pude, pero en un momento me dijo que lo esperara, y la comunicación se interrumpió. Al otro día vi las fotos de sus padres en el diario. La noticia decía que el chico había muerto al desprenderse un mueble de la cocina. La alacena le había caído encima, y le había fracturado varios huesos. Devoré la información, y enseguida la busqué en otros portales. Por alguna razón necesitaba mentirme y leer que había fallecido en el acto. Supongo que buscar excepciones es un poco como creer en Dios. Después de eso, me comuniqué con una familia. Escuché sus voces, y ellos oyeron la mía a través del altavoz. Tras un caótico cruce de palabras, entendí las 3 que me importaban: auto, ruta y lluvia. Les grité que iban a morir, que debían salir del camino
y ponerse a resguardo. El conductor se negaba a seguir mi consejo, pero cedió ante el pedido de su mujer. Los acompañé hasta que se desviaron hacia una estación de servicio que estaba cerca y estacionaron. Luego oí un bocinazo, sus gritos y el silencio que precedió al estruendo. Ahora que lo pienso, no sé si fue el fallecimiento del chico, el de la familia o tal vez aquella vez en la que me comuniqué con una criatura que apenas balbuceaba, lo que me llevó a agarrar el martillo y desquitarme con el celular. La incomunicación parecía un precio menor en comparación con presenciar desgracias. Sí, es correcto, le dije, adelantándome a sus conjeturas. Sé que estar conversando ahora anuncia el final, pero quiero contártelo de todos modos. Solo así vas a entender la naturaleza de esta tarea. Esperé hasta escuchar el asentimiento de mi interlocutor y continué. Lo único que logré al estar sin teléfono fue introducir una nueva variante al sistema. Para ese entonces me desempeñaba como operario en un laboratorio cosmético. Había realizado las mismas tareas simples y repetitivas a lo largo de 12 años. El ser humano es hábil en justificar sus limitaciones, y yo había enmascarado la monotonía bajo una estabilidad que ni siquiera era tal. Trabajaba duro, no me quejaba, y seguía las indicaciones. Una de ellas pautaba el uso del teléfono celular. Por normas de seguridad se restringía a los tiempos de descanso. El director de la empresa y la maldición coincidían en aislarme y destruirme, aunque el primero lo hiciera disimuladamente. Esa mañana, poco después de haber ocupado mi puesto junto a una máquina, ocurrió lo impensado. Los teléfonos del lugar empezaron a recibir llamadas en las que pedían que los comunicaran conmigo. El conductor del autoelevador, el de la línea de envasado, un operario de depósito y el encargado, cuya voz sonó en los parlantes de la sala para decirme que requería mi presencia en su despacho, fueron los entregadores. En todos sucedió lo mismo. Un silencio de pocos segundos. El tono de llamada que decantaba con el hola de un desconocido y mi decisión de abandonarlos. Me escapé. Lejos de actuar racionalmente, me ganó el instinto, el mismo que me mantuvo cobarde a lo largo de los años y me impidió elegir por la tranquilidad que me daría el suicidio. Camino a mi casa, observé a todas las personas que estaban hablando por celular. La mente y la ciencia persiguen constantes y, cuando las encuentran, no las pueden ignorar. Cerré la puerta de mi departamento. Había oído ringtones y voces al atravesar la entrada y el pasillo, pero todavía no me habían alcanzado. A lo lejos se escuchaban algunos timbres de teléfonos fijos. Golpearon. La señora que vivía al lado, que solo sabía mi nombre, me preguntó mi apellido. Al asomarme un poco más, noté que sostenía su teléfono. No necesité contestarle. Así como la sangre reúne a los tiburones, mi presencia atraía a los vecinos. Las llamadas no cesaban y no todos se lo tomaban bien. Amenazas, una golpiza y despertar 2 días después en un hospital pueden resumir bastante bien lo que pasó. También la imagen del enfermero diciéndome: «Es raro, pero me acaban de llamar y es para vos». En ese momento comprendí que debía aceptarlo. Unas personas demuestran virtud para la música o competencia para el deporte. Yo tenía la capacidad de comunicarme con aquellos que iban a morir. Te preguntarás, ¿por qué yo y no otra persona? No lo sé. En lo personal, la idea de dejar este mundo nunca me importó demasiado y los muertos de mi círculo siempre estuvieron en la periferia. Hay un filósofo francés que lo explica muy bien cuando dice que lo malo de la muerte no tiene que ver con el muerto en sí, sino con los que quedan, los que padecen su ausencia. Pude presenciar esta realidad.
aunque no de forma directa. Muchos años antes de que las llamadas comenzaran, había estado de novio con una mujer cuyo padre estaba enfermo de cáncer. Su madre y ella trataban de acompañarlo y, al mismo tiempo, se preparaban para el vacío que dejaría en sus vidas. Conversé con él una semana antes de su partida y todo lo que escuché, cada palabra que salió de su boca tenía una fuerza inusitada. Hablaba muy bajo, como en un murmullo, y se agitaba, pero en cada anécdota se podía entrever a su existencia gritando: «¡He vivido! ¡Y esta es mi historia!». Miré a mi alrededor y me di cuenta de que había caído la noche. «Vas a morir», dije retomando mi propósito. «Pero mi llamada es un regalo. Te doy la posibilidad de compartir unas últimas palabras. Podés desahogarte, gritarme, llorar o confesarte. Es tu momento. Decime lo que quieras. Te escucho». «Al contrario», dijo la voz al otro lado del teléfono. «Yo te estoy escuchando a vos. Yo te llamé».